Bien, Julio Borges nos acompaña. Bienvenido, Julio, ¿no? Como decía yo antes, el día después. Bueno, ¿qué va a pasar de ahora en adelante, no? Porque hay todo tipo de conjeturas, todo tipo de especulaciones, todo tipo de comentarios. Hay quienes están sumamente satisfechos, otros lo están, pero tienen, bueno, nos movimos, nos movilizamos, pero ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a haber revocatorio o no va a haber revocatorio? Hay muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas y yo quisiera, Carlos, ponerlas en orden, ¿no? Fíjate, no podemos perder la perspectiva que el esfuerzo que estamos haciendo todos los venezolanos, y yo quiero felicitar y expresar mi orgullo sobre Venezuela, mi orgullo como venezolano por lo logrado ayer. Todo lo que estamos haciendo nosotros se está haciendo en función de lograr el voto en Venezuela. Eso es lo más importante. Y el voto en Venezuela significa que nosotros podemos lograr a través del voto que la gente decida qué camino quiera. Eso es lo más importante. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros ayer no convocamos una marcha para un golpe de Estado. Ayer Eso te iba a decir, no, se manejó la variable constante, recurrente del golpe de Estado, de la similitud con el 11 de abril. Eso fue lo que dijo el gobierno. Nosotros convocamos ayer una marcha, fue para que la gente pueda votar, para que los venezolanos decidan si quieren colas o quieren libertad, si quieren seguridad o quieren la violencia, si quieren la corrupción que tenemos o quieren una Venezuela sin impunidad. Entonces lo importante es que no perdamos de perspectiva esto. Nuestro destino final es el voto, que cada uno de nosotros pueda decidir. Nosotros no convocamos ayer para quemar Caracas, para llamar a la violencia, para el golpe de Estado. Entendamos bien que quien violenta al país es el gobierno. Desde el mismo momento en que el gobierno y el CNE quieren impedir el voto, son ellos los que están generando la violencia. Eso es muy importante. Ayer se generaron, bueno, al final de la marcha algunos episodios aislados. No obstante, de manera precedente también se presentaron agresiones contra personas que venían hacia Caracas, contra autobuses. Quien creó ese clima fue el gobierno. Toda la gente que venía de Zulia, Juan Pablo Guanipa que venía del Zulia, todos los autobuses fueron detenidos. Los autobuses de Zulia que se unieron a los de Lara fueron detenidos también. La gente que venía de Yaracuy, todo ese corredor que es todo el centro-occidente del país fue prácticamente detenido. O sea, el gobierno estaba preparando, como nos decía ayer, por cierto, John Magdaleno, que estuvo conversando con nosotros, una especie de estado bélico para crear una sensación de que iba a producirse un hecho de violencia. El gobierno lo que sabe es que no aguanta la demostración del pueblo, sea en las calles o en el voto. Y aquí quiero ser claro, esto es un proceso de acumulación de fuerza. Quienes pensaban que ayer nosotros estábamos simplemente pensando que íbamos a arrasar con el país y tomar el poder, eso no es lo que estaba planteado ayer. Está planteado algo muy importante, no olvidemos, el referéndum revocatorio. Y por eso esto es una escalera de fuerza en la que en cada escalón nosotros nos vamos haciendo más fuertes. Ayer nosotros le demostramos al gobierno y le demostramos también, y esto es importante, a las Fuerzas Armadas venezolanas, que el país quiere voto y el país quiere este año referéndum. Y por eso expresamos dos actividades adicionales. Las tomas del CNE el 7 de septiembre, que es la próxima semana, y después las tomas de todas las capitales el 14 de septiembre. ¿A dónde conduce este plan? ¿A dónde conduce este mapa? Conduce a la próxima y última parada del referéndum revocatorio, que es la recolección del 20% de las huellas. A partir de allí... Eso es importante. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, se anuncia una fecha, finales de octubre? Súmese cualquier fecha de finales de octubre. ¿Qué va a pasar a partir de ese momento? Bueno, eso es lo que porque se va a recoger evidentemente el 20%, pero luego... Eso es lo que yo sí quiero expresar. La gente que esperaban que ayer era el ultimátum, que era verdaderamente la demostración de fuerza final del pueblo venezolano, eso es una acumulación de fuerzas que sí tiene que suceder cuando recojamos el 20%. Es decir, cuando nosotros logremos recoger no 4, sino 5, 6, 7, 8 millones de voluntades de venezolanos para que se haga el referéndum este año, inmediatamente, como lo dijimos ayer, convocamos a la toma de Venezuela y allí sí es una protesta que tiene que tener obligatoriamente como resultado el referéndum. Entonces, lo que quiero con esto decirle a todos es que esto es un proceso de acumulación de fuerza donde cada escalón de mira puesta en el referéndum revocatorio va haciéndonos más fuertes y va logrando que el país entero imponga democráticamente a un gobierno que no cree en la democracia el voto. Se trata de arrancarle al poder el referéndum revocatorio
y entregárselo al pueblo venezolano por la fuerza del pueblo venezolano. Ahora, Entonces, lo que quiero es que veamos esto como el inicio de un proceso y no simplemente como algo que finalizó ayer, sino que comenzó ayer y donde vamos a ir adquiriendo fuerza hasta lograr no solamente el 20%, convertirlo en un referéndum por sí mismo, sino lograr que ya ese día tengamos algo que va a ser el doble o el triple de lo que logramos ayer en toda Venezuela, que va a ser exigir y va a ser imponer democráticamente el referéndum este año en Venezuela. Ahora, hablemos de los diques, ¿no? Se autoriza o se anuncia la fecha, digamos octubre, que es la que ha asomado una rectora del CNE, y luego el proceso interno dentro del CNE, la verificación y ese proceso que a veces se convierte en un proceso agónico que desgasta a la dirigencia política venezolana para lograr que es este año, porque de repente dicen, bueno, sí, va a haber revocatorio, pero después del 10 de enero de 2017. Carlos, todo esto ha sido una carrera con obstáculos. Sí. Desde el año pasado no había fecha para la Asamblea Nacional, después decían que era imposible que hubiera elecciones, después se decía que el gobierno era imposible que aceptara, Maduro dijo que se iba a tirar a las calles. Ayer decían que no iba a haber revocatorio, notificaban. Yo te digo, pero nosotros hemos superando, después decían que era imposible validar y validamos, recogimos la firma. Esto es un maratón con obstáculos, es importante entenderlo. Pero hay otras cosas, perdona, Julio. También está por allí, lo hablaba ayer Maduro, de ese decreto por vía de estado de excepción para levantar la inmunidad parlamentaria, la inmunidad de los cargos públicos, pero eso apunta hacia la Asamblea Nacional, Totalmente. a la espera de una decisión también del TSJ y también del Ministerio Público por una denuncia sobre supuesto fraude en la primera fase del proceso. Carlos, al final todo eso lo que te demuestra es lo chorreado que está Maduro. Maduro no puede con el país. Maduro tiene que entender ayer que está rodeado, así como cuando los malandros tienen sitiado un sitio, que la policía llega, entréguense que están rodeados. Ellos están rodeados, ellos no tienen otra escapatoria que no sea el voto. Ellos no tienen otra escapatoria, sino que hacer lo que toca hacer, que es el referéndum revocatorio. Gente como Carter dice hoy, hagan el revocatorio este año, Almagro, todos los países del continente, el Vaticano, las Naciones Unidas, la OEA, Mercosur, UNASUR. Ellos no tienen escapatoria. Entonces ellos deberían tener la sensatez frente a un país que está sufriendo del hambre, de la inseguridad, de la falta de medicina. Deberían tener la sensatez de abrir a que sean los venezolanos los que pongan sobre la mesa la solución final al voto. Entonces, yo quiero reiterar esto, no perdamos la perspectiva. El fondo, el final es el voto, esa es la meta. Y estamos recorriendo un camino en este maratón con obstáculos en el cual ya hemos pasado la peor parte. Y lo que quedan son simplemente el último paso del referéndum, que es el 20%, y allí nosotros sí tenemos que lograr desplegar en toda Venezuela una protesta mayor que la de ayer, en la cual sea imposible no hacer sino el referéndum este año. Ahora, eso es lo que toca. Pero y esa es la perspectiva que quiero transmitir a la gente. Ahora, ¿qué factores son determinantes allí? En lo interno está, evidentemente, gente que dentro de la propia estructura del poder está de acuerdo en ese planteamiento que tú realizas de que debe realizarse un revocatorio, pero hay otros que no. Bueno, hay radicales que dicen que no. El propio gobierno y una está muy variable dividido, importante, ¿qué piensa el factor militar a quien han involucrado políticamente en todo este proceso que arrancó en 1999? ¿Qué piensa el factor militar de lo que ocurrió ayer, de lo que significa la petición del referéndum revocatorio que hace la oposición? Mira, uno recibe mensajes de diputados del oficialismo, de alcaldes del oficialismo, de gobernadores del oficialismo, diciendo que esto tiene que cambiar. Es decir, el único que se niega a cambiar es Maduro. De resto, toda su gente, muchos de ellos saben que esto no tiene mañana. Entonces, esa presión hay que continuarla. Y hay un factor muy importante que es las Fuerzas Armadas. Y yo creo que es importante enviarle un mensaje a las Fuerzas Armadas. Que las Fuerzas Armadas sepan que ellos tienen un deber en la Constitución, que no es ser parte de ninguna parcialidad política. Ellos no son parte del PSUV. Las Fuerzas Armadas son de toda Venezuela. Las Fuerzas Armadas están para ser, es una frase muy bonita que tenía Andrés Eloy Blanco, ser los guardianes de la Constitución. Y yo creo que esa demostración que se dio ayer es un mensaje también para la Fuerza Armada. La Fuerza Armada no puede amarrar el destino de la institución al destino de Maduro, que es un destino fracasado y que no tiene futuro. Pero ¿cómo desembarazar a la Fuerza Armada del código político que están utilizando, del vínculo y del compromiso político con aquel concepto que se maneja en forma recurrente de la unión cívico-militar? Las Fuerzas Armadas mayoritariamente están en contra de lo que está pasando.
Solamente hay un grupo arriba en la cúpula que está simplemente enchufado al poder y a los negocios, pero que no representa a la Fuerza Armada. Y lo importante es que las Fuerzas Armadas como institución sepan que su papel no es que van a estar con la oposición, no es que van a estar con el gobierno, sino estar con el pueblo venezolano, rendir tributo al juramento que ellos prestaron y que eso se materializa de manera concreta en algo muy concreto y sencillo, que es que la Constitución se cumpla y que la gente vote y que el país se exprese, incluso ellos que tienen derecho al voto. Entonces, el dilema de Venezuela hoy es simplemente llegar al referéndum revocatorio y decidir. Este año, y decidir entre un país con colas, con hambre, con miseria, con corrupción, o una Venezuela distinta donde pueda haber progreso, donde no haya colas, donde haya empleo, donde haya seguridad, donde haya diálogo, donde dejemos este odio y este retraso y este presidente mentándole la madre a la gente por cadena, televisión o por televisión, dejarlo atrás y que el país pueda pegar un brinco hacia adelante. Eso lo podemos lograr. Ahora, el poder, y lo vamos a lograr. El poder aún así, por lo que uno observaba ayer, por lo que decían los discursos del sector oficial, minimizaba esa enorme y avasallante y abrumadora movilización, ¿no? Bueno, pues uno llegó a escuchar cosas de que solamente se habían movido entre 25.000 y 30.000 personas, ¿no? Mira, entonces, con todo y que se impidió la llegada, como te contaba el cuento de Juan Pablo Guanipa del Zulia, la gente de Carabobo en la Cabrera, toda la gente que venía de Cogede. La gente de Oriente. La gente de Oriente. Los que venían de Guarenas, Guatire, en fin. Yo que estuve en toda la zona de las Mercedes, después en la Libertador y la Miranda, tratando de recorrer todos los puntos, era impresionante cómo había mucha gente del interior, pero la mayoría de la gente del interior no la dejaron entrar. Con todo y eso, nuestros cálculos es que ayer tomaron Caracas más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas. Y la próxima vez, cuando hagamos la convocatoria, no a la toma de Caracas, sino a la toma de Venezuela, estaremos hablando de todo un país que en ese momento sí será el ultimátum final para lograr no el golpe de Estado, sino el derecho que tenemos al voto y al referéndum, al cual no vamos a renunciar y se lo vamos a arrancar de las manos al poder para que se haga este año. Ahora, ¿este colectivo se mantendrá consistente, coherente alrededor de las próximas movilizaciones, de esa toma de Venezuela, de la participación para la recolección del 20%? Totalmente, son temas muy concretos. 7 de septiembre, la toma de los CNE en todo el país. 14 de septiembre, la toma de las capitales. Luego el 20% que lo vamos a constituir en el propio referéndum revocatorio y a partir de allí, la toma de Venezuela para que sea escuchado. No lo que hicimos ayer, sino el doble de lo que hicimos ayer o el triple de lo que hicimos ayer para obligar este año a que el derecho a la gente a decidir sea lo que se imponga en Venezuela democráticamente. Una última pregunta que es muy importante, la repercusión y pronta respuesta, la repercusión de esto también en la reflexión serena y espiritual que deberán tener las rectoras del CNE. Totalmente. Ayer yo pasé devolviéndome para mi casa, pues estaba toda la Libertador congestionada por Casa de Tibisay y Lucena. Tenía 15 guardias nacionales en la puerta de su casa. Si ella cree que va a vivir la vida entera con 15 guardias nacionales protegiéndola, está equivocada. Aquí lo que importa es que ella sea quien abra lo que está en su mano, que es el voto de los venezolanos. Ella está allí para garantizar el voto de los venezolanos y si ella cree que va a sepultar el voto de los venezolanos, ni con 15 guardias nacionales va a perder lo que significa esta triste situación en la historia de su rol en este momento. Bueno, Julio, muchas gracias, muy amable por haber compartido con nosotros. Hacemos la pausa, al retorno del segmento de lo actual.